el pensamiento de Alberto Martínez Boom en 5 minutos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Martínez Boom, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital y la Universidad del Valle, pensador, investigador y promotor de asuntos relacionados a la educación en Colombia. Para entender mejor su pensamiento, se hace necesario preguntarnos cómo entender la educación colombiana desde la modernización. Para ello, es necesario hablar sobre el movimiento pedagógico en Colombia y cómo éste, siendo un nuevo horizonte educativo, aborda nociones sobre la historicidad del maestro, la transformación de la enseñanza y la renovación curricular. Para Martínez Boom, ¿qué se entiende por educación? Hoy en día, este concepto no se asocia a la salvación de la humanidad al erradicar la ignorancia, mucho menos cabe asociarla a proyectos de emancipación social o personal, pues la educación actual es vista como promoción de competencias, incitación al consumo, endeudamiento familiar y prácticas de capitalización. En Colombia, históricamente podemos decir que durante el siglo XIX y comienzos del XX se establece un debate político y social alrededor de la educación como formación para un ciudadano consciente que se instruya o como instrucción, entendida como formación práctica guiada hacia el saber hacer para la apertura de un mercado nacional. Estas posturas abrirán dos caminos educativos donde se formará ciudadanos para la democracia o empresarios para el progreso, lo cual instaurará el movimiento pedagógico y transformará la educación colombiana de un servicio público a una prestación social, donde el propósito central estatal es producir un amplio grupo de individuos programados homogéneamente. Por ello, en cierta manera el movimiento pedagógico potencia la educación colombiana como alternativa para pensar el problema educativo y pedagógico del país, lo cual se vincula directamente con la historicidad del papel del maestro. Desde aquí, Boom se pregunta por quiénes son los maestros, entendiéndose como sujetos diversos en sus maneras y modos de ser a partir de una relación con el saber y el poder. Es así como Martínez Boom logra identificar 5 momentos históricos clave. Primero, el maestro como hombre público y la enseñanza pública como garantía del poder estatal durante la segunda mitad del siglo XVIII, revelando la necesidad de la enseñanza pública. Segundo, donde el maestro unificador es regulado por las normales para impartir una enseñanza homogeneizante, con la constitución de las escuelas y la aparición en 1821 de las normales como instituciones que sancionan el saber y controlan las enseñanzas del maestro. En tercer momento, el maestro como formador de ciudadanos para la República en supervisión de la misma. Durante el siglo XIX, las funciones del maestro lo centran como modelo de virtudes o formador de valores nacionales. Luego, en 1870, en un cuarto momento histórico, tras el cual la educación se basó en valores y en los principios básicos que necesitaba el Estado para gobernar. Finalmente, el quinto momento, intentando responder ¿a qué sentido tiene el oficio del maestro si el proceso de renovación curricular está bien diseñado? Martínez Boom sustenta que desde 1975 las actividades de planificación minuciosa y evaluación del aprendizaje relegó al maestro el rol de administradores del currículo. Es así como más tarde el proceso de renovación curricular restringe la enseñanza y circunscribe el aprendizaje como transformación de conductas. Este panorama refleja un continuo cambio dentro de los procesos educativos, mediados por la acción del Estado, utilizando la educación como mecanismo de control. Martínez Boom, en el libro Currículo y Modernización, analiza las transformaciones que ha sufrido la educación y la enseñanza en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. En este libro se abordan 3 tesis. La primera tesis defiende que el campo educativo sufre una transformación radical, replanteando la educación y la enseñanza debido a los intereses económicos. Esto, según ideas de desarrollo y progreso, lo que significó una ruptura entre la acción y la práctica educativa. La segunda tesis sustenta una ruptura entre lo que dice la política colombiana y el discurso educativo, careciendo de condiciones que cumplan su propósito general. Esta ruptura se caracterizará por 3 elementos. Primero, la educación se ve atravesada por nociones de higienización, en una época donde las masas populares se encontraban sumergidas en enfermedades y desnutrición. Esto, sobre todo en la población infantil. Basado en intereses y principios económicos, el Estado busca y necesita que la educación empiece a entenderse como formación, capacitación y perfeccionamiento del recurso humano. De ahí, segundo, que el problema educativo adquiera un carácter multinacional, debido a que las decisiones en las políticas educativas de los gobiernos dependan de organismos externos. Las políticas educativas dan pie a que se inicie una intención de homogenización en procesos y contenidos. Tercero, la vinculación entre educación y el desarrollo generan una
la crisis mundial de la educación. Según, aquí se establece una urgencia por la utilización de los recursos de ciencia y tecnología, surgiendo la denominada tecnología educativa, que sobre la década de los 70 se convierte en la tecnología instruccional. Y finalmente, la tercera tesis abonda las transformaciones de la enseñanza, teorías educativas y pedagógicas que permiten el surgimiento del campo del currículo. Esto con la finalidad de alcanzar los objetivos específicos de lograr obtener un aprendizaje efectivo. A modo de cierre, el pensamiento de Alberto Martínez Boom consiste en comprender los acontecimientos o sucesos de la educación en Colombia desde la modernidad. En sus múltiples trabajos se aborda la problemática educativa sobre la relación construida entre educación y capitalización, entre demanda de valor de quien invierte en educación y capital humano, dando como resultado un nuevo foco de gobierno colombiano, el aprendizaje con potencia económica, traducida a lenguajes de empleabilidad, competencia y aumento de la productividad. Sobre una perspectiva curricular, solo queda decir que la educación en Colombia en la actual modernidad es incapaz de analizar y abordar lo que sucede en el panorama educativo, teniendo en cuenta las condiciones históricas, sociales, políticas y culturales, de modo que queda en un plano secundario un debate que trascienda frente a cómo influyen las dinámicas capitalistas en la propuesta educativa, específicamente en lo que ofrecen los sistemas curriculares.